Las primeras etapas de la producción de la película Toy Story fueron una pesadilla completa. La producción estaba en una especie de desarrollo infernal, hasta el infame incidente del Viernes Negro. Disney acosó al entonces nuevo estudio de animación Pixar constantemente para producir y estrenar la película, y querían resultados lo más rápido posible. Intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar de desviarse de la fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Les enviaba notas, pensando que mejorarían la película. Insistieron a través de sus notas, las cuales decían: borde. La película necesita más borde. Las personas que trabajaron en la película asignada lucharon duro para mantener todas las notas y demandas de Disney. Una vez por semana se les exigía dirigirse a las oficinas de Disney para presentar el progreso. Cada vez que los ejecutivos presenciaban los resultados, solo respondían con la misma frase: borde. La película necesita más borde. Pixar recibió órdenes de Disney de efectuar unos cambios bastante interesantes en la película. Al darle borde, la película se tornó oscura. Woody se convirtió en un personaje desagradable, mucho más enojón y mucho menos cómico que en la película final. El papel de Bo Peep era mucho más frecuente, a menudo coqueteaba con los personajes masculinos y fue la primera en acusar a Woody de empujar a Buzz por la ventana. Buzz Lightyear se llamaba Lunar Larry en este punto de la producción, hablando con una voz más grave y siendo aún mucho más iluso e ignorante. Los demás juguetes no sufrieron cambios relevantes. Se dice que las diferencias estéticas eran menores. Empleados de Pixar trabajaron literalmente las 24 horas del día y 7 días a la semana sin parar. El director, John Lasseter, bromeó en más de una ocasión que tenía la mejor plaza de aparcamiento porque su auto no se había movido por más de 3 días. Algunos de los escritores y artistas de la película comenzaron a sufrir de insomnio crónico. Algunos escritores dijeron haber visto visiones de Buzz y Woody burlándose de ellos en su falta de progreso, cantando: borde. La película necesita más borde. Muchos de los escritores iniciales dejaron de fumar debido a la tensión y el estrés que tenían en sus vidas. En noviembre de 1992, únicamente permanecían 2 de los 5 escritores y solo uno de los 3 artistas de storyboard. El artista de storyboard restante fue Ralph Thompson. Se unió al equipo de Pixar en el invierno de 1987, trabajando en cortometrajes como Tinto y Knick-Knack. Él, en ese mismo tiempo, colaboró en el storyboard de El extraño mundo de Jack, junto al también artista Joe Ranft. Joe decayó por una enfermedad grave y no fue a trabajar durante una semana. Ralph trabajó constantemente con el temor de la corrección inevitable de Disney. Más borde, más borde. Cada presentación significaba otra cantidad de noches sin dormir, de reescritura y de volver a dibujar los mismos personajes en la misma habitación una y otra vez. Era enloquecedor. Una mañana, John Lasseter, Andrew Stanton y otras personas importantes de Pixar llegaron a la oficina y les contaron a todos lo que pasó en su última reunión. Disney sentía que las cosas no se veían muy bien para la película y exigió que, en menos de una semana, la película debía ser presentada completa, con storyboards con audio, y con revisiones masivas. Hubieron gemidos y quejidos por parte del equipo y volvieron al trabajo. Ralph trabajó más duro que todos los demás. A veces, a las 2 de la mañana, uno de los escritores entraba en la oficina de Ralph con un paquete de escenas recién escritas. Más para dibujar. Y más para dibujar significaba más trabajo de voz desde cero. Cuando una película está todavía en etapas de escritura / storyboard, los artistas le ponen voces temporales. Él decía que oía constantemente en su cabeza voces que le ordenaban: más. Más borde. Más. Más. Queremos resultados, gente. Más. Esto es un negocio. Más rápido. Más borde. Muévanse. Ya. Pensó que cuando Disney le exigía una película con más borde, esta debía ser más oscura, más cínica. Se necesitaba más humor adulto y situaciones propias de adultos. Se necesitaba actitud. Claro. Ralph, maldito retrasado, ¿cómo no pudiste darte cuenta de eso antes? Borde. Cientos de horas inclinados sobre un escritorio, y todo lo que necesitaba era borde. ¿Por qué no escuchaste antes? Una semana después, los Reels fueron trasladados de nuevo con el equipo principal a las oficinas centrales en Disney. Fue un 27 de noviembre del año 1992, Viernes Negro en Estados Unidos. La película fue llevada a la sala de proyección de Disney. El reel constaba de unos 48,5 minutos de duración. La película empezó. Andy jugaba a los disparos con Woody.
Se dio a entender que se trataba de que la película ocurría en la mente de Andy. La película continuó con pequeños problemas aproximadamente los primeros 20 minutos más o menos, aunque varios gags no parecían adquirir el tono general de la película. Por ejemplo, durante una escena, el señor Cara de Papa se extrajo uno de sus ojos y lo pateó, situándolo debajo del vestido de Bo Peep para mirar por debajo de él. Habían varias escenas de Woody gritándole a los juguetes que ya no se preocuparán por Buzz, Larry, y que le presten atención a él, culminando en insultos y actos menores de violencia. La escena viene cuando Andy lleva solo un juguete a Pizza Planeta y Woody lanza a Buzz accidentalmente por la ventana. En esta versión era diferente. Woody le daba un apretón de manos a Buzz, Larry. Cuando Buzz, Larry, le da la mano como respuesta, él lo tira por la ventana. Se escucha un ruido rotundo. Los demás juguetes se sorprenden y se enojan con Woody por lo que acababa de hacer. Woody muestra poco remordimiento y le grita a Slinky para que los juguetes dejen de acosarlo. Después de mucho gritar, uno de los soldaditos de juguete aparece diciendo la palabra, "maldita sea". Los juguetes toman entre todos a Woody y lo arrojan por la ventana también. Las voces de los juguetes festejando se escuchaban desde el interior de la casa. Él cae al suelo con un golpe bajo. La calidad de los storyboards se pierde. Woody se levanta y ve a Buzz, Larry. Su cuerpo se había roto con el impacto. Sus brazos y piernas fueron desgajados y se situaban a solo unos centímetros de distancia. Tenía una gran grieta en el medio de su pecho que revelaba un lío de botones y cables en el interior. Se escuchaba una especie de sonido eléctrico en su cabeza la cual se movía como loca, sus ojos se veían como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas de plástico. El sonido eléctrico se detiene después de unos momentos. Woody se asusta de lo que le ha hecho a Buzz y sale corriendo. La escena se corta y avanza hasta la parte en la que los dos se quedan atascados en una máquina de garra en Pizza Planeta. El arte del guión gráfico vuelve a su nivel normal de calidad. La máquina estaba llena de gafas de sol de pizza y no de los aliens de la película terminada. Buzz estaba completamente ileso e intacto. La escena es casi literalmente el final de la película. Sid, el antagonista, se acerca al juego y se pone a controlar la garra. Se veía diferente, en lugar de llevar una camiseta negra con una calavera estampada, vestía una camiseta de color amarillo y fumaba 3 cigarrillos a la vez. La garra apresa a Woody y a Buzz, y luego Sid se posesiona de ellos. La escena se corta nuevamente. Una vez más retorna al estilo empobrecido. La escena ocurre en el interior de la habitación de Sid. Woody mira alrededor con miedo, caminando de puntillas por la habitación, pero se desmaya después de ver uno de los juguetes mutantes de Sid. El reel ahora mostraba animación de prueba que no tenía nada que ver de los personajes corriendo. Buzz, Larry, corriendo, Woody corriendo y luego los dos corriendo cerca de un minuto. Las imágenes se distorsionaban y aparecía un texto en español en la parte inferior de la pantalla que decía, parecía plastilina que cobraba vida. Ahora había una foto de Woody de pie delante de un fondo negro y la pelota Pixar rodando en la distancia. La animación ahora correspondía al estilo de animación tradicional de una típica película 2D de Disney. Woody estaba completamente desnudo, con características anatómicamente correctas, mirando directamente a la cámara. Su carne comenzaba a pudrirse con la excepción de sus ojos que permanecían intactos. Woody comienza a gemir en voz baja, lo que quedaba de sus labios comenzó a formar una sonrisa, trozos de su cuerpo se despegaban. Levanta su brazo en descomposición, clava sus dedos en sus ojos, sangre oscura brotaba fuera de sus órbitas. Woody comienza a gritar y a gruñir. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No lo amas? Woody se mete los dedos en sus ojos tan profundamente que extrae toda la mitad superior de su cabeza. Da un suspiro y empieza a comer la carne de su cráneo antes de arrojarlo. Escribe la palabra borde en la pantalla con sus dedos podridos. El resto de los 15 minutos del reel eran garabatos de lápiz, acompañados por gritos estridentes de una mujer joven. La palabra borde quedó en la pantalla. La proyección cesó en completo silencio. El presidente de Disney en ese momento, Jeffrey Katzenberg, salió de la proyección y les dijo en voz baja a sus colegas. Las notas, ellos siguieron todas las notas que nosotros les dimos. Al regresar a la oficina de escritor, Pete Docter encontró el cuerpo de Ralph Thompson en una enorme pila de papel en su oficina. Un análisis más detallado reveló que la causa de la muerte fue un ataque al corazón provocado por la falta de sueño y el estrés. Los papeles mostraban todos los storyboards y las células de la animación de la escena coherente definitiva de Woody.
La palabra borde garabateada en la parte posterior de cada uno. Tras la proyección del Viernes Negro, Disney estaba menos involucrado con la película. Se le dio la libertad a Pixar de hacer la película a su manera, la cual cosechó un enorme éxito tanto crítico como financiero. El incidente del Viernes Negro sigue siendo todo un misterio. Información adicional. Hay un bonus sobre el incidente en el Blu-ray de Toy Story, curiosamente no mencionan las escenas más notables. Puede ser encontrado en YouTube por cualquier persona curiosa que quiera ver la historia encalada. Disney produjo el documental corto para evitar discutir del incidente. Si te contactas con ellos para hablar al respecto, te mandarán a la página de Amazon Blu-ray, si es que obtienes una respuesta. Mi dulce Amy. No sé si llegues a leer esto, te veo tan enojada. Tan distante no has sido tú misma estos días. ¿Ya no me amas? Imposible. ¿No nos hemos jurado amor eterno? Nuestro destino es estar juntos. ¿No lo ves? ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no me ves? Cuando desperté esta mañana, te dije, hola, hermosa. Buenos días. No me respondiste el saludo. Te besé, tiernamente. Aunque al principio no supe si buscar tus labios, o tu frente, tomé valor y besé tu boca, con devoción. No me correspondiste el beso, y eso me dolió. Mucho acaricié con suavidad tus mejillas, bajé mi mano suavemente por tu cuello, recorrí despacio tu pecho, rozando apenas la curvatura de tus senos. Ni un estremecimiento. Ni un suspiro. Me llené de ira y de tristeza al no obtener de ti la más mínima respuesta. Ni siquiera cuando me subí encima de ti y dejé que mis manos recorrieran ávidas tu cuerpo entero, ni siquiera cuando desabroché tu vestido te dignaste regalarme una mirada. Te quedaste ahí, impávida. Dejándome que hiciera lo que quisiera. Cada una de mis embestidas me provocaba más furor, al darme cuenta de que era incapaz de provocarte algo. Quizá tan solo una molestia. O peor aún. Lástima, lástima. Yo, a quien juraste amar hasta el fin de los tiempos. Yo, que fui el único en tu vida, me deshice en llanto, te estaba haciendo el amor, y cuando terminé, lo único que derramé fueron lágrimas. Amargas y tibias, que no lograron disipar tu frialdad. Me quedé ahí, recostado a tu lado, por si acaso me obsequiabas un abrazo, una palabra dulce, una mirada, algún gesto, lo que fuera. Pero nada. Solo el silencio y la obscuridad de nuestro cuarto. Torrentes de recuerdos vinieron a mí en ese momento. ¿Me amas? Me preguntaste un día. Con toda mi alma, te respondí. ¿Morirías por mí? Moriría sin ti. Júralo. Que no vivirás en este mundo ni un solo día después de que yo muera. Con un gesto teatral, tomé la pequeña navaja suiza que guardaba en la mesita de noche, y me hice un pequeño corte. Lo juro por mi sangre. Dije solemnemente, y sonreíste. Dios, cómo amo tu sonrisa. Esa sonrisa que ahora me niegas. Esa sonrisa que se ha quedado congelada en el tiempo, en un ayer que parece tan distante, tan lejano. Ha pasado más de un mes y tú insistes en despreciarme. Solo rondas furiosa por la casa, rompiendo cosas, azotando puertas. El saber que andas por ahí con esa ira, con ese descontento, me provoca escalofríos. ¿Por qué no me amas? Ignoras mis caricias, la pasión que siento por ti me corroe cuando te beso, y tú solo me has visto, sin mirarme del todo. Atravesándome con tus ojos llenos de reproches. Hoy, finalmente me ha parecido verte sonreír. Y sé muy bien por qué. Seguramente has adivinado lo que pienso hacer. Me conoces también. Siempre supe que éramos almas gemelas. Y así como así, lo he hecho. Reuní el valor y lo hice rápido. Sin pensar. Sin dolor. De un solo tajo. Por fin, mientras escribo esto, puedo sentir nuevamente tu mano sobre la mía. Fría, pero cariñosa. Mientras la sangre fluye libremente por mis muñecas cercenadas, me voy hundiendo en el mismo sueño en el que tú caíste hace ya tanto. Quisiera poder llevarte de vuelta a tu sepulcro, pero ya no me quedan fuerzas. Solo las suficientes, espero, para terminar esta carta, y quizá arrastrarme hasta ti, y ver de nuevo tu sonrisa, y besarte. Juntos. Como te lo juré. Eternamente tuyo, Manuel. Fue solo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía a algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión limitados, así que lo ignoré.
En pocos días, los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó una tediosa hora ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera abrumarme de tal manera. A la mañana siguiente, encontré a todos mis caballos decapitados. El olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado de lado dentro su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue entonces, cuando noté que los bultos de paja habían regresado a sus posiciones del día anterior, esparcidos a los lejos, en los campos. Esta vez, los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mayor importancia a ellos sino a mis caballos. Sin duda, quien lo había hecho debía pagar por tal aberración. Esa noche, me senté en el porche con mi escopeta en las manos, y una taza de café en la tabla a mi lado. Me senté por horas, fijando mis ojos en el campo para tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente, empecé a quedarme dormido y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté, con el corazón latiendo fuertemente. Caminé, con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al bastardo. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja, parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar, encorvada con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque, aún encorvada, tenía unos 4 metros de alto, parecería frágil. Los delgados brazos y piernas, y su pecho emancipado, me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad, y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. La observé trabajar, moviendo cada uno de los bultos con cuidado. De vez en cuando se desencordaba para buscar por más bultos en el campo, antes de ajustar el bulto en el que trabajaba. Antes de que decidiera retirarme, noté que miraba a mi casa. Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Me tomó una hora antes de recuperar el valor para mover apenas un músculo nuevamente. Me metí a mi casa después de un tiempo, pero no dormí en esa noche. Fue solo hasta que el sol salió, que me atreví a poner un pie fuera de mi porche hacia los campos. Los bultos de paja estaban donde los había dejado. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como las noches anteriores. Parecían marcar una especie de línea. Y mientras caminaba alrededor de la casa, vi que formaban un distintivo círculo alrededor de mi casa, conmigo en el centro. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. Pude dormir un poco esa noche, y solo porque estaba agotado. La siguiente mañana, no hubo movimiento de los bultos. No se movieron para nada por el resto de la semana, de hecho. Estaban finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. Enfermé tratando de interpretarlos. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja, y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Asesinar mis caballos fue solo eso. Una amenaza. Una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, y sabía que entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil trabajando cerca del camino a mi granja, un mañana, me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi a la cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgar a que me hiciera lo que le hizo a mis caballos. Pero, si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que asaltarlos. No tuve la oportunidad. El carro avanzó lentamente por el camino. Le hice señales para que se apurara. Fue cuando pasó entre dos de los bultos de paja que estaban colocados en cada lado del camino. La cosa salió de repente de entre los árboles, corriendo en sus 4 flácidos y terribles miembros hacia el automóvil. En solo instantes, se lanzó al auto como un felino depredador. En segundos, estaba pelando la carrocería de metal del auto, tratando de llegar al conductor. El hombre, quien haya sido, gritaba, mientras yo solo podía escuchar el crujido del metal y el romperse de los vidrios. Fue entonces que la cosa lo aplastó en su mano, cuando dejó de gritar el hombre. Lo aventó, y se desencorvó para mirarme nuevamente. A plena luz del sol, pude ver la falta de humanidad en ella.
Estaba compuesta de algo asqueroso, terrible y vivo, lo cual estaba pegado formando una burla del semblante humano. La cosa se regresó a los bosques, y yo no logré moverme, había presenciado algo que no pensaba hasta hace poco poder repetir, no podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas sucumbieron. Mis ojos miraban a donde se encontraba el auto, con la máquina todavía trabajando, entre los dos bultos de paja. De repente, entendí. El mensaje era claro. Soy el prisionero de esta cosa. Y no se me permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que me impuso. Estoy atrapado aquí, por lo que acecha en los campos. Y no me pide nada excepto, que no puedo marcharme de aquí. Es su capricho, yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser el canario de esa cosa. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si cruzo la frontera de bultos de paja, probablemente me hará lo mismo. Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos, para protegerme después encontraría una nueva mascota, que pueda quedarse quieta sabiendo que esa cosa está esperando afuera, observándola con esos grandes y brillantes ojos pero yo no puedo. He estado pensando en los últimos días y voy a intentar escapar. Era el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración. Este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima, si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. ¿Los 12 sonidos? Pensé, suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos prepárate para lo peor, dice la leyenda que si no reproduces el archivo Rec08MP3 después de escuchar alguno de los otros 11 tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo Rec08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. ¿Adivinen por qué? Él había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción, sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más.
Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño, como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio, estaba entre esos Rec 08 MP3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de Rec 06 MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente, cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado, mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC, descubrió que dentro no había un archivo de grabación, sino 12 archivos que, se dice juntos, forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto? Había una vez un chico que vivía en una casa normal, con un patio normal, una recámara normal y una vida normal. Nada que lo distinguiera de los otros chicos en su cuadra. Bueno, casi nada. Entre el mar de cosas normales, existía una cosa que lo distinguía. En su patio trasero, su familia había plantado un árbol rosado. El chico se sentía orgulloso de su arbolito, aunque estuviera tan chiquito y frágil que no se podía trepar en él. Plantó el arbolito con la ayuda de su padre, y su madre le enseñó a cuidarlo, a regarlo constantemente y tratar de ponerle abono de vez en cuando. El chico presumía de su árbol a sus amigos, y les contaba de sus sueños sobre este creciendo, alcanzando un gran tamaño. Le encantaba jugar alrededor de él, y cuando caía la tarde, veía el atardecer a la sombra de su tronco y de sus ramas. Siguió creciendo, robusteciendo, con sus hojas rosas aumentando, agitándolas al aire. El chico empezó a crecer, y mientras crecía, se le hacía más y más difícil cuidar a su árbol. Su vida también se complicaba, y cosas como las novias y la escuela lo mantenían distraído. De todos modos, al final del día, encontraba el tiempo y la voluntad para regar el árbol y mirar el atardecer debajo de su sombra. Al tiempo de cumplir los 18 años, se convirtió en hombre. Listo para marcharse de su casa, pensó en su árbol. El roble, todavía creciente, le era fiel desde su infancia. Pensó por largos días y largas noches, hasta que lo inesperado pasó. En el día del aniversario de sus padres, ellos se fueron a celebrarlo a un baile fuera de la ciudad. El joven, dudando entre si debería irse de casa para estudiar o trabajar, se quedó esperándolos. Esa noche, ellos no volvieron. A la mañana siguiente, él se percató de esto. Un oficial vino a su casa y lo encontró regando su árbol en el patio. ¿Qué pasa, oficial?, le preguntó volviéndose. Oye, muchacho, ¿tú eres el hijo de Alberto y Broque Campos? Sí lo soy, pero no están desde ayer. Si quiere, puede dejarles un recado. ¿Entonces no te has enterado? El joven miró al policía confundido y a la vez con miedo. Comprendía la situación poco a poco. Ayer por la noche, estaban pasando por una carretera junto a una alta montaña. Se cree que el conductor perdió el control del carro cuando se cruzaron con el auto de tus padres en dirección contraria. Los encontraron en el fondo del barranco algunas horas después de que algunos testigos reportaran el accidente, declaró el policía solemnemente. Después de asegurarse de que el joven estuviera bien, se marchó. En ese instante, él decidió quedarse en esa casa, tratando de honrar a sus padres, que se la dejaron. En especial, no quería abandonar aquel árbol que le recordaba tanto a sus padres. Los años pasaron, el joven tuvo que trabajar y estudiar cerca, y aunque fue duro, continuó cuidando de su árbol. El árbol obtuvo un gran tamaño, y daba ya mucha sombra en el patio.
El joven disfrutaba todavía pasar el rato entre sus raíces cuando podía, y hasta se quedaba dormido, apoyado contra su olorosa corteza, durante el verano. Con el paso del tiempo, encontró el amor y se casó. Convenció a su esposa de tener su boda en el patio, y se casaron bajo de la sombra de ese árbol. Ya todo un hombre, siguió disfrutando de su vida. Aunque ésta fuese tan aburrida y sin color, él tenía su árbol, que le daba color al mundo. El hombre amaba mucho a su esposa también, y compartía su afición por el árbol. Tristemente, su esposa era estéril, y no le pudo dar hijos con los cuales ser feliz. Pero vivían felizmente bajo la sombra de su amado roble. Los años pasaron, y ellos envejecieron juntos. En un día como cualquier otro, la esposa decidió ir a visitar a una amiga. El hombre la despidió diciéndole, "Te amo". Ella le respondió lo mismo y se fue en su auto. Fue la última vez que la vio. Horas después, por la tarde, en la televisión transmitieron lo que había acontecido en un accidente automovilístico. Las imágenes de un cuerpo, su esposa, siendo cargado, apartado del desastre. Él empezó a sollozar. El mundo jamás se vistió de tanto gris. Lo único que el hombre podía ver animado por el color eran los pétalos de su planta más preciosa, las hojas de su árbol. Pensamientos tristes se movían rápidamente en su cabeza. La vida ya no valía nada. Todas las personas cercanas a él habían sido arrancadas de este mundo. Trató de controlarse, pero en un rincón de su mente una voz le decía, "Eso es todo. Ya no vale vivir". Fue a su cochera. Cogió una escalera y una cuerda. Se subió a su árbol. Viendo al sol, notó que ya casi se metía. Ató la cuerda a una de las ramas más grandes. Quería que esto fuese efectivo y no solo un atentado. Se hizo una horca y se la puso al cuello, amarrándola fuerte. En ese momento, respiró profundamente, y saltó. Lo último que vio al ahorcarse violentamente fue el atardecer en todo su resplandor, junto a las hojas que caían de su árbol rosado.